Presidencia de la República lanzó una campaña, además recordemos que es mañana el Día contra la Violencia de Género, que se celebra a nivel mundial. Esta campaña fue presentada ayer por Presidencia de la República, habló el prosecretario al respecto, esto fue lo que dijo y luego ampliamos con más información. La campaña quiere ser una herramienta objetiva, con el objeto de generar reflexión, de visibilizar, de provocar la discusión en los ámbitos laborales, en las familias, para generar cambios estructurales y que son imprescindibles para generar una igualdad real, no solo definida, no solo enunciada en un buen programa de trabajo. Bueno, y a propósito vamos a compartir la campaña, ¿no? Para que se vaya visibilizando la misma. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos, para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que cuidar a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Bueno, y vamos a estar otro día también profundizando sobre esta campaña, sobre el mensaje, sobre la reflexión a la que invita a todos nosotros, también dentro de nuestro propio núcleo familiar, a razonar. Bienvenido nuevamente, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, son muchas las preguntas que lógicamente, bueno, para empezar lo que fue de por sí la reacción inmediata de todos, ¿verdad?, al enterarnos de este terrible desenlace. La primera reacción de todos es la rabia, el odio, la impotencia y inmediatamente la enorme tristeza. Y eso también de sentir que no pudimos detener eso que sucedió en definitiva, ¿no? Un hombre que tenía denuncias, donde al final la pregunta es por qué no se atendieron esas denuncias que tenía antecedentes. O si se atendieron en todo caso y en definitiva la justicia optó por dejarlo en libertad, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Es increíble que tengamos que estar una semana después charlando un tema casi muy similar, claro, al que charlábamos la semana pasada, un caso de características similares al menos, genera, sí, la natural bronca y la natural indignación y la natural tristeza. Pero acá se tiene que analizar caso a caso. Si hubo otras denuncias previas, presumo, no las conozco a detalle porque no han estado en la prensa cuál ha sido ni cómo es el detalle, pero si uno analiza caso a caso y en el caso no tiene elementos para procesar, en su caso antes del 1 de noviembre o hoy para formalizar una investigación, no tiene mucho más para hacer. Digo, obviamente en esta causa actual se tomó en cuenta esas denuncias previas y cuando decimos que tiene denuncias previas, no tiene demasiada relevancia porque es una simple denuncia. Si no llegó a más, no tiene demasiado valor. Lo que puede tener un valor es el antecedente penal, o sea, un procesamiento previo y una condena previa. Claro, pero vos dices, no tiene suficiente valor antes de irnos al caso. Pero si yo voy y denuncio una situación que le pasa a un hijo, ¿no? Sí. Un auto la siguió a mi hija, de tales características, ¿no alcanza para que la policía y la justicia se pongan a trabajar en ese sentido? Se pongan a trabajar desde ya. Lo que sí, tienen que haber ubicado a alguien, tienen que haber conseguido prueba eventualmente para procesarlo. Si todo eso no pasó, si esta persona tuviese una denuncia, pongámosle que cualquiera tuviera una denuncia, porque nadie está libre de que lo denuncien, ¿no? Lo denuncian, se investiga y no hubo un procesamiento, no hubo una condena, quedó en la denuncia, uno no puede valorar eso en contra de la persona porque ya fue juzgado y no se encontró responsabilidad. Esto para este tema, para cualquier otro, ¿no? Claro. A nivel judicial, la resolución que se tomó en la pasada jornada es generar 6 meses de prisión preventiva a pedido del fiscal, cosa que accedió el juez de la causa. Vamos a escuchar para que luego Andrés nos explique un poco más y con la claridad que lo caracteriza esta decisión tomada a nivel judicial. El fiscal Gómez entonces decía esto tras pedir estos 6 meses de prisión preventiva. Pedí la prisión preventiva por la entidad ontológica del hecho, por el peligro de fuga, por el peligro de entorpecimiento de la labor investigativa, en la medida que quedan elementos para ubicar y rastrear. Les cito 2.
la ropa que portaba la niña y la mochila que ese día tenía, y evidentemente, digo, no, son elementos que todavía estamos en búsqueda para su ubicación. Doctor, si bien aún quedan elementos como para tratar de diligenciar y de encontrar, ¿qué le lleva a usted a pedir la prisión preventiva? ¿Cuáles son los elementos de convicción que tiene? El trabajo de la policía y de la fiscalía, que nos da la certeza responsable que estamos frente al autor de este hecho absolutamente desnaturalizado, y la fiscalía no tiene dudas en cuanto a lo que solicitó. Acá tratamos de ser responsables, de no procurar respuestas fáciles, sino con la certeza de que las cosas tuvieron un decurso y lamentablemente finalizaron con la muerte de una niña de 12 años. El fiscal no tiene duda. Acá está el punto más álgido de la cuestión. Y acá quizá es la polémica más grande de la que nos vamos a meter, y yo siempre capaz que me gano alguna impopularidad con esto, pero yo lo planteo. ¿Tá? Esta cuestión que dice Gómez ahora interpela la aplicación del nuevo código. ¿Tá? Nosotros partimos de la base, salgamos de este caso, un segundo. A partir del 1 de noviembre, uno de los cambios más grandes que este sistema trae es que la prisión preventiva es de excepción. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de los casos yo no aplico prisión preventiva. No tiene que ver, en principio, con la gravedad del delito, sino con otros elementos. ¿Tá? Tiene que haber peligro de fuga, tiene que haber posibilidad de que se atente o destruyan medios de prueba, peligro para la víctima o para la sociedad. ¿Tá? Si uno analiza esto en forma laxa o amplia, en casi todos los casos puede haber peligro de fuga. Pero además antecedentes en este caso. Ni hablar, ¿no? Pero estamos hablando del peligro de fuga en concreto. Peligro de fuga. Sí, todo el mundo que comete un delito grave objetivamente se puede fugar. Con ese criterio siempre habría prisión preventiva y no sería más la excepción. Sí, basando en un caso en donde la condena puede ser 30 años. Claro, pero siempre, entonces partimos de la base de que siempre que pueda recaer una condena grave, yo objetivamente creo que hay peligro de fuga. Claro. Entonces, la prisión preventiva no es más de excepción. O sea, me estoy engañando de lo que quiero cambiar. Después, atentar contra medios de prueba. Yo creo que ya hay un montón de pruebas en contra de esta persona que, está bien, dicen que puede haber alguna ropa que están buscando, alguna cosa concreta. Ahora, cuando la encuentren, ¿lo van a liberar? No. Tercero, peligro para la sociedad. Sí, naturalmente puede ser una persona peligrosa, yo no lo discuto. Estamos hablando de la prisión preventiva en sí, salgamos del delito cometido. La realidad es que nadie, ningún operador judicial iba a dejar a esta persona libre en el día de ayer. Claro. O sea, era un escándalo. Claro. Pero si uno se pone a analizar punto por punto los elementos que hay que tener para la prisión preventiva, a mí por lo menos me deja alguna duda. No digo que no sea discutible, digo que no es tan claro. Salgamos del delito cometido. Para la Fiscalía está clarísimo. Lógico, porque tiene que fundar, pero tiene además, que promover. Dice que tener las pruebas, por más que su abogado defensor de oficio, ¿no? Sí, sí. De este hombre, todavía sigue, la propia persona sigue negando. Sí, dice que no tiene nada que ver con... Dijo que iba a un taller, que estaba cerca, sigue negando su responsabilidad en esto, y por otro lado, el abogado defensor también allí plasma algunos argumentos, pero la Fiscalía está convencida y dice tener todos los elementos. Yo no defiendo el fondo, lo que te estoy diciendo es, más allá de si él fue o no fue, es lo que vamos a discutir en el juicio, en el proceso. Si hay que condenarlo, que seguramente sí, sea el caso de que haya que condenarlo, y seguramente sí, recaiga en una de las condenas más graves del Código Penal. Ahora, esta prisión que está ahora no es castigo. No. ¿Me explico? Es preventiva. Es lo que lo metemos preso para discutir si al final tiene que ir preso. O sea, justamente esto es lo que cambió. Pero claro, obviamente, no. A ver, yo no digo que seguramente haya más elementos que nos falten y seguramente haya cuestiones de convicción de fiscalía que hagan pesar la prisión preventiva. Lo que digo es que quizá en otro caso similar a este, de otro tipo de homicidio, no haya ese peligro de fuga o no haya alguna cosa más y la persona entra al juzgado, esté detenida, salga a los 2 días y a los 6 meses, al año, cuando lo condenen, vaya efectivamente preso el tiempo que lo condenen. No estoy justificando el fondo ni estoy diciendo que esta persona no merezca prisión para el caso de que se confirme que hizo lo que hizo. Esto es complicado de separar. Estás leyendo... Esto es complicado de separar. Estás haciendo una lectura del fallo. La realidad es que la prisión preventiva, si va a ser de excepción, vamos a ver muchos casos de estos, que la persona entra al juzgado 48 horas y se va para la casa. Claro. Andrés, dentro de lo que es el resorte anímico de la gente frente a un hecho de estas características, muchos televidentes incluso nos lo preguntan. ¿Por qué no se difunde la identidad de esta persona?
¿Por qué no se difunde su imagen? ¿Por qué no se pone, digamos, a la luz pública, no se lo expone? No sé, no creo que se pueda ganar mucho más con eso, pero hay mucha gente que demanda tener ese dato. De acuerdo al nuevo código, bueno, a la ley en nuestro país, ¿por qué en este caso no se conoce más que las iniciales? Claro, en estos casos es comprensible. Acá hay mucha rabia y mucha frustración. Y eso se traduce en pedir soluciones o pedir cuestiones que traten de bajar esa frustración. Y como la realidad es que la respuesta mágica no la tiene nadie, la solución a esto no la tiene nadie, si no, esto no habría ocurrido. Pedimos lo que podemos pedir. Pedimos eso, pedimos penas perpetuas, pedimos penas de muerte, pedimos... Sale toda la bronca. Y yo lo entiendo y lo respeto. Ahora, no olvidemos que en Uruguay rige la presunción de inocencia hasta que haya una condena firme. O sea, esta persona, hasta que no sea condenada definitivamente, es un presunto inocente. ¿Tiene que ver con que sea primario, por ejemplo? No, tiene que ver con, en principio, hoy es un presunto inocente. O sea, si yo difundo una imagen de un presunto inocente y después resulta que aparece prueba contundente de que no fue, ¿yo cómo hago para salir a desdifundir lo que ya di a conocer? Y lo mismo cuando hablan de pedir cosas que a veces vienen a luz cuando surge esto, los famosos registros de ofensores sexuales o de homicidas. ¿Por qué no está? Si eso se ha pedido a nivel del Senado. Se ha pedido muchas veces, se pide cada vez que ocurre un hecho de estos. No olvidemos que en Uruguay no hay penas perpetuas. Para bien o para mal, no hay penas perpetuas. La gente entra en prisión y en algún momento va a salir. O sea que yo, naturalmente, parte de lo que hago y lo que trabajo es, bueno, cuando salga va a salir, mejor, peor, como sea, pero tiene que volver a la vida. Claro, bueno, esa es la discusión que se está generando a través de las redes de distintos ámbitos, la gente reclamó la máxima severidad para con esta persona en caso de que se compruebe su responsabilidad. Ocurrió la semana pasada. Que estas personas puedan salir al cabo de una condena. El ministro Chediak de la Suprema Corte de Justicia se refirió a este asunto y habló de por qué en Uruguay no existe, no está contemplada la cadena perpetua, refiriéndose a que el objetivo de la prisión es rehabilitar a el infractor. Y si alguien va a estar de por vida preso, no tiene sentido rehabilitarlo. Vamos a escucharlo y después le pedimos la opinión a Andrés. El problema de la cadena perpetua es que estaría violando la orden, el precepto constitucional que nos ordena rehabilitar a los delincuentes. ¿Y qué sentido tendría rehabilitar delincuentes si nunca van a volver a reinsertarse en la sociedad? Ahora, con 30 años de máxima, ¿los estamos rehabilitando? 30 años es un tiempo enorme y además también se han reimplantado, después de algún caso sonado, las medidas de seguridad eliminativas. Así que en la realidad el tope máximo son 30 años más 15, son 45 años. Sí es un plazo suficiente para, si es posible, rehabilitar a la mayoría. Por supuesto que hay casos que no pueden ser rehabilitados, pero 45 años de privación de libertad es muchísimo tiempo. ¿Crees que va a estar 45 años privado de libertad? Porque después están las atenuantes, buen comportamiento, la estrategia que pueda desarrollar la defensa. Bueno, que las penas en sí siempre tienden a ser la solución que se pide y se busca. Yo creo que en algún momento, esto es una opinión personal, vamos a tener que entender que no hay pena en el mundo que resuelva esto. Claro. La realidad es que no se dejan de cometer delitos. O sea, la gente, el resto de los que cometen estos delitos, no se ven disuadidos porque el que lo hizo anteriormente vaya preso toda la vida o haya pena de muerte. Yo creo que trasciende un poco esas cosas. No logramos ese efecto de decir, bueno, voy a disuadir al resto. Si ven que a este le pasó esto, yo no lo voy a hacer. Eso no pasa en la realidad. En cuanto a las penas perpetuas, y son un reclamo habitual, y todos sabemos que la cárcel no rehabilita y que es castigo puro, pero la Constitución dice que el objetivo de las cárceles es rehabilitar, y la realidad es que ese tipo va a salir en algún momento. Yo creo que va a cumplir un buen tiempo de condena. Acá se derogaron con el nuevo código algunos institutos de libertades. Tiene 35 años, ¿verdad? O sea, la máxima condena que puede llegar a recibir es por ¿cuánto tiempo? La máxima es de 30, lo que Chediak maneja son... O sea, a los 65 años está libre de vuelta. Probablemente, o quizá antes. Ahora estamos hablando de una persona que pasó su vida entera mucha perspectiva de vida por delante.
porque una persona que a los 65 Sí, años está o libre... sea, alguna medida de seguridad que se le puede aplicar, como manejaba Como Chiriac dijo, 15 recién. años más, Como máximo. llegaría a los Las medidas de a los 80. seguridad es cárcel con otro nombre. Sí. ¿no? Se cumplen en el mismo lugar, en la misma cárcel. Digo, Es como prolongar la condena hasta los 45 acá la cárcel años. tenía como tres nombres, ¿no? La prisión preventiva, cárcel, condena, cárcel, medida de seguridad, cárcel. O sea, Claro, cárcel. con nombres distintos, nada más. No sé si interpreto, Soledad, lo que querés decir es que con esa cantidad de tiempo, en realidad es casi una perpetua de hecho. No, No, al al revés. contrario, al revés, Tiene que es mucha poco. perspectiva de Que vida va a una vez que tener sale de la más cárcel. tiempo Porque en si tiene libertad 65 años con como vida máximo. útil, claro. Claro, la expectativa de vida ha cambiado mucho. Otra en cosa la son los percepción. 45, ahí ya saldría con Es 80. una perpetua de los hechos. Claro, 45 Digo, años. igual con 35 años, hablamos de una persona que sale con 65 años de la prisión, naturalmente habiendo pasado casi una vida en prisión, no sabemos cómo va a salir, pero su peligrosidad no es la de una persona que tiene 35 años, naturalmente, ¿no? Y de No sé. hecho los ofensores sexuales no Eso no sé. tienen la mayor reincidencia Ahora, en términos objetivos. Andrés, lo que yo no termino de entender es por qué si tenía antecedentes y tenía denuncias, cómo eso no confluyó en que fuera una persona vigilada por lo pronto o cómo queda O sea, que en la nosotros nada una persona juzgamos- con antecedentes, porque afirman que tenía antecedentes penales por atentado al pudor a menores, abuso sexual, algunos medios hablan de abuso sexual, tenía denuncias, ese mismo auto, esa misma marca en la ciudad de la costa. ¿Y qué pasó? El tema es cómo sería esa vigilancia, porque pongamos un caso, comete un delito, lo detienen, antes no lo procesan, va a preso, pongámosle. Pero esa es la impunidad que da Cumple un también tiempo, mucha impotencia, repasamos ¿no? la línea, ¿no? Cumple un tiempo de prisión, pongámosle. Claro. La cumple, sale, en su caso si sale anticipadamente cumplirá un tiempo de vigilancia judicial y después retorna a la vida vida normal. No lo puede seguir de por vida porque cometió un tipo de delito. ¿Me explico a lo que voy? No, pero digo, No, pero esto está son contemplado. todas cosas recientes esto de lo que estamos hablando. Es que- Y no hubo un seguimiento, no hubo un control, no hubo... Pero no no está se hizo establecido, nada. no está Claro. establecido, o sea, no tiene tobillera ni muñequera. Claro, la pero policía digo, no puede estar siguiendo a cada una la de las justicia personas. tampoco tiene los elementos para hacer nada, Claro. definitivamente. Porque Pasa que yo- la realidad es que esa persona, según el que si sigo el razonamiento, habría que seguirla de por vida. De por vida. O sea, poner una tobillera. A ese y otros Aparte, tantos. le pongo una tobillera. ¿Y contra qué le pongo la tobillera? Porque en realidad la tobillera ¿Y a no me quién dice no si se va a puede cometer un acercar? delito. Claro. Lo único que me dice es dónde está. O sea, ¿cómo ejerzo yo ese control de vigilancia sobre la persona? ¿Le pongo a alguien que lo siga Una sombra, lo que va todo el haciendo? día. O sea, es complejo no sé, a mí me materializar parece eso. que por lo menos, no digo que Mamá no es incluso- el único que tiene antecedentes de estas características en, Sí. en el país. que un seguimiento que no necesariamente sea la persona sepa que es, pero por un tiempo prudente, por lo pronto, si hay unas denuncias recientes, sí hacerle un seguimiento igual de inteligencia, digo, de ir controlando los movimientos de esa persona que tiene denuncias de hace pocos días atrás, que tiene antecedentes. Claro, pasa que uno denuncia hechos concretos, que son los que se investigan. Yo entiendo la idea. A mí viene y mi entiendo el hijo y me concepto. dice que me siguieron 3 cuadras Sí. y me querían forzar a entrar a un vehículo y me parece que es suficiente. No, pero Claro. en ese caso seguramente se investiga ese hecho. Vaya a una persona y le diga, ¿usted hizo esto? Bueno, si usted hizo esto, naturalmente va a responder por esto. Pero no ¿se es que lo hizo vamos eso? a seguir. Y bueno, Y si tiene antecedentes la información penales no es está a la porque- vista, digamos, en la prensa hoy. Claro, pero el hecho de tener antecedentes penales hace pensar que tuvo que responder ante la justicia en Sí, determinado y- momento por algunas causas. Sí, eso y las pruebas que hay ya hoy Claro. por hoy con las cámaras, Bueno, que son determinantes también. Son Claro, determinantes son las de- cámaras. ¿Son Hicieron posible- determinantes para que la justicia falle? Las pruebas que tiene hoy en día, porque en definitiva ahora con esta medida que tomó la justicia se pone un margen bastante importante de 6 meses para reunir los elementos que puedan condenar a esta persona. ¿Es un brete eso para la justicia? ¿Lo que tiene alcanza hoy en día? Bueno, por lo que vi hasta ahora, lo que hay son las cámaras subiendo. Los defensores que estaban ahí dijeron que bueno que no se veían las caras ni las matrículas del auto. Es una decisión de valoración, ¿verdad? Ajá. Esto no hay cuestiones que sean tajantes. Bueno, hay una cámara que muestra algunas cosas. No es lo concluyente que podría haber sido. Sí, si había una cara o una matrícula, era más claro. Y bueno, acá hay una valoración judicial. Si el fiscal no encuentra más cosas, tendrá que ir con esto, a ver cómo hace con esto para convencer. A ver, la realidad es que en un caso así de sonado, francamente, Ya está. yo no le veo chance a que esto no termine en una condena efectiva. No digo que esté bien o mal, lo que digo es que
no se lo va a valorar objetivamente como si estuviera haciendo un caso Lo cualquiera. decía incluso Leo Pedrosa, es muy posible que el juicio llegue mucho antes de que Claro. se cumplan los 6 meses de prisión Ahora se preventiva. habla de juicio público, ¿verdad? Ayer hubo una audiencia pública. Bueno, Estuvo el papá ¿qué de significa Brisa. un poco para también entender, ¿verdad? Que esto, bueno, va a ser con ese formato. Sí, en este caso igual, tomando en cuenta las características del caso en particular, no le permitieron en la prensa estar La prensa, dentro de la claro. audiencia. En casos de alta sensibilidad, el juez tiene discrecionalidad para decir que la audiencia no es tan pública. Pero estuvo el papá de Brisa. Pero eso no es porque sea pública, eso es porque es parte. Es parte, exactamente, es parte. Porque ahora cambió, la víctima es parte, él con su abogado va a estar presente y va a tener un rol en el proceso, va a poder aportar prueba. Es más, en el caso de que la fiscalía dijese, y esto es bien dramático, ¿no? Mira, yo no tengo elementos, las pruebas no me alcanzan, no voy a pedir una condena, esa víctima podría pedir que un segundo fiscal revise el asunto. Que diga, ¿sabe qué? Que lo vea otro a ver si efectivamente no hay nada para pedir. Digo, no es para este caso, porque en este caso no creo que no se pida, pero la realidad es que la víctima, y bueno, en este caso los familiares de la víctima, tienen un rol activo. Yo entiendo para dónde va esa frustración de decir, ¿cómo no pudimos prevenir esto? ¿Cómo no pudimos pararlo con denuncias concretas? Pero acá hay como dos roles bien diferenciados. Uno es el rol policial de prevención de delitos, que es donde está la investigación y el Ministerio del Interior, que recibiendo alguna denuncia pueda operar para tratar de evitar estas cosas. Y después son los roles judiciales y fiscales, que son contra hechos consumados. Claro. O sea, la justicia en sí actúa cuando tiene que juzgar algo. Ahora, al momento de prevenir, tiene que intervenir la policía. Y la policía tampoco puede pasar por encima de los derechos de las personas. O sea, yo no puedo seguir a alguien porque lo denunciaron, porque el hecho de tener antecedentes que ya se cumplieron... Bueno, eso es estará muy bien o mal. discutible, Te eso digo es muy cómo discutible. funciona hoy. ¿Me Claro. explico? O sea, es Pero complicado además, decir... con ¿cómo? un término tan utilizado por estos días como el del abuso, en donde, por ejemplo, en el caso de Rivera, una persona conocida de la familia, y vas conociendo casos de gente totalmente con características totalmente distintas, pero que un docente abusa de un niño y que ahora en este caso estamos abrumados con todos estos temas, ¿no? Y es muy complejo encontrar una solución que nos conforme Yo lo entiendo a todos. perfectamente y es más, a todos nos genera indignación y a todos nos genera violencia. Pasa que en estos momentos es cuando realmente se pone a prueba la calidad técnica de los operadores, porque si es por la bronca, Sí, acá sí. es toda la barredora, es todo pena de muerte, ¿me explico? Claro. La bronca no te lleva a otro lado. Yo entiendo las reacciones de la gente, pero el Uruguay es un país moderno, de vanguardia, que ha logrado un montón de avances en derechos humanos. Se festejaron este año los 110 años de la abolición de la pena de muerte. Sería un salvaje retroceso volver hacia esos caminos, ¿me explico? Porque logramos avanzar en cuestiones más humanas y de empatía y de cierta... yo no quiero Pero usar además una acuerdos internacionales que ya no podemos Sí, Ni hablar. dejar de claro. suscribirnos a los Ni que hablar. estamos, ¿verdad? Y De alguna manera, lo bueno. mismo con la pena perpetua. O sea, creo que sería retroceder en términos de derechos y seguir agregando penas que no redundan en bajar los números de comisión de estos delitos. Andrés, Andrés Ojea, muchas gracias por Aunque el habernos tema no sea acompañado. grato, siempre es importante tenerte porque aportás mucha claridad desde el punto de vista técnico, no y legal. Así que Yo les agradezco la invitación como siempre y les recuerdo que yo no es que defienda lo que ocurrió, No, porque a veces uno queda como que está defendiendo. Creo que está claro. Acá Estás explicando el proceso. vos y sin todos duda. jugamos con las reglas que surgen desde la Constitución y es a lo que deben ceñirse los que imparten justicia aquí en nuestro país, ¿no? Y así nos gusta, ¿no? Es lo que tenemos que acatar.